Hola, esta es la presentación de diseño de conexión simple sometida a cargas combinadas del grupo 8. Los objetivos del proyecto son los siguientes. Unir dos pasadores con diámetros de 12 milímetros y 8 milímetros, tener un mínimo de 65 milímetros entre los dos pasadores, permitir el paso de una tubería con un diámetro de 38 milímetros. Los centros de los pasadores y de la tubería deben coincidir con el eje vertical. En cuanto al material, tiene que ser de una platina de aluminio 6061 de 76,2 milímetros, 130 milímetros y 4,76 milímetros de grosor. Debe soportar una carga a tensión de 981 newtons sin sufrir deformación plástica, minimizar la relación rigidez-peso y debe ser manufacturado con maquinado CNC. Se plantearon los siguientes diseños conceptuales: una C con orejetas, una C clásica y dos piezas iguales a partir de la placa. Para el material usado se hizo una prueba de tensión para así hacer una caracterización del material y obtener las siguientes curvas de esfuerzo de formación. A partir de la prueba de tensión se obtuvieron los siguientes datos claves, entre ellos el módulo de Young, el esfuerzo de influencia y el esfuerzo máximo de resistencia a la tensión. A partir de un factor de seguridad inicial de 1,2 y por medio de cálculos teóricos se determinó las dimensiones de la pieza. Utilizando la herramienta Solver de Excel se pudo optimizar las dimensiones de la pieza y se obtuvo la siguiente tabla. Posteriormente pasamos a hacer la validación computacional en el programa de ANSYS. Aquí pues hicimos la pieza con la que veníamos trabajando y con la que se hicieron los cálculos para mirar los tipos de estrés que estaba sufriendo, los tipos de esfuerzos que estaba teniendo, si eran los agujeros o si era de pronto en las partes de la sección transversal donde había menos material. Luego, con la herramienta de optimización estructural, se hicieron dos optimizaciones, una con un método llamado Level Set Based al 90% de optimización de masa y la otra Density Based con 70%. En base a ambas es que se crearon la nueva pieza con las nuevas dimensiones y se volvió a validar. Para diseñar la pieza final, miramos los concentradores de esfuerzos que se habían dado en las piezas anteriores. Se iteró varias veces sobre el tipo de geometría que podía tener la pieza, los radios entre cada uno de los segmentos y pues cómo afectaba el área de sección transversal de cada una de las partes frente al peso que tenía que soportar, y llegamos a este diseño final que pues se iba a pasar por maquinado para la manufactura y finalmente se iba a pulir si había necesidad. Ya con la pieza manufacturada se hizo la prueba de laboratorio y estas son las curvas asociadas. Se ve que tuvo el comportamiento esperado. Ya en la prueba de tensión, la pieza presentó una fractura en la cara externa de la curvatura, falló por cortante en el agujero inferior y se formó principalmente a lo largo de la curvatura. En cuanto a su desempeño, fue la quinta más liviana con 33,73 gramos, se deformó visiblemente en la curvatura y en el agujero inferior mucho después de los 100 kilos y la falla por cortante fue con más de 600. Todo esto concuerda con su factor de seguridad simulado final de 1,72 y por lo tanto es posible afirmar que los cálculos teóricos y la simulación fueron consistentes. Por último, se logró maximizar la relación rigidez-peso llegando a 101,87, que es bastante alta, y se cumplió con el requisito de carga y deformación en el rango elástico. Para finalizar, viendo que la pieza soportó una carga mucho mayor a la necesaria y su factor de seguridad fue de 1,72, lo que es mucho mayor al 1,2 que se buscaba tener, concluimos que la pieza puede optimizarse mucho más. Entre las posibles mejoras que se le podrían hacer estarían disminuir el ancho de la curvatura, incrementar las dimensiones de la ranura adicional y, si fuera posible, manufacturar la pieza en una fresadora con más ejes. Se buscaría crear el canal curveado que aparece en la optimización, y todo esto para disminuir sustancialmente el peso.